Y entonces el juez tiene que ser imparcial. Y por eso es que el contradictorio significa igualdad de armas. El contradictorio significa buscar que cualquiera de los dos me convenza como juzgador. El contradictorio, ojo, el contradictorio aquí tiene un norte. Tenemos que deslindar con aquellos litigantes alienados. Yo les digo esnovistas, por no decirles guachafos. Esos litigantes que creen que están en Estados Unidos ante un jurado. Los jurados no son imparciales. Los jurados son personas del pueblo, neófitas en derecho, no son técnicos, que lo único que van a hacer luego de el juicio oral, llegar a un veredicto sin fundamentación. Ellos no tienen por qué decir culpable o no culpable por tales y tales razones. No. Y por lo tanto, lo que se hace en los juicios, y hemos estado en ese país varias veces, lo que se hace en el juicio del common law es dirigido a jueces, a personas, no son jueces, son jurados, a personas no técnicas, neófitas en derecho. Y por lo tanto, la actitud de los abogados y de los fiscales tiene que ser necesariamente diferente a que si se dirigiera a jueces como los nuestros, a los jueces que se supone, porque son jueces técnicos que saben derecho penal, derecho procesal penal, criminalística, criminología, medicina legal, la psicología del testimonio, capacitados en sistemas de valoración de las pruebas, en argumentación, en lógica, etcétera, etcétera. Se supone que tenemos jueces técnicos y entonces los alegatos de entrada del fiscal, del abogado, van dirigidos a ellos y no podemos hablar de señoría. Han visto muchas películas. ¿Acaso decir señor juez unipersonal o señores jueces de este colegiado o respetables jueces es bajarles de categoría? Ah, no, pero suena bonito, ¿no? Como alguien me decía, cuando yo le refuté, le decía, en nuestro país no existen crímenes, salvo ahora que se llama crimen organizado, pero antes no existían crímenes, eran delitos y faltas, y eso está en nuestro Código Penal, salvo el delito de organización criminal. Le decía a un criminalístico, pero ¿por qué dicen escena del crimen? ¿Por qué no le dicen escena del delito? Y me respondía, es que tiene más caché, doctor, suena más bonito. Bueno, pues que se queden con su señoría. Bien, les decía que había obviado algo que es muy importante para el proceso penal, la verdad. La verdad como fin del proceso. Y esta verdad como fin del proceso exige imparcialidad, pero también esta verdad como fin del proceso exige, algunos dicen, no, está contaminando, se está contaminando el juez, está dejando de ser imparcial. No, excepcionalmente, ustedes lo saben, en el juicio, el juzgador puede
disponer actuación de pruebas de oficio. De pruebas de oficio. Ese es el fundamento de las pruebas de oficio, que el juzgador está sediento de la verdad. El fiscal está sediento de la verdad. El abogado defensor está sediento de la verdad. Y por eso es que es muy importante el contradictorio. ¿Y cuáles son estos principios que sin el contradictorio no estarían, digamos, en una situación de prevalencia? El principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de publicidad. Algunos dicen, no, no son principios. Yo digo que sí son. Pero si sin el contradictorio, sin la imparcialidad, sin la objetividad, sin la prevalencia del fin último del proceso que viene a ser la verdad y evitar la condena de un inocente para admitir pruebas, carecen de objeto. Pero ahí están, oralidad. Oralidad significa no lectura. Oralidad significa expresión oral. Por supuesto que se escribe, por supuesto que hay actas. Pero la oralidad, siempre y cuando tengamos un verdadero contradictorio, un verdadero debate, que se permita el debate, pero no un debate. Aquí quiero también hacer una crítica, no un debate de dos sujetos que pretenden lucirse ante las cámaras porque Justicia TV los está ponchando, sino un debate que tenga como fin justamente la necesidad de encontrar la verdad, el demostrar la verdad. Este debate se puede hacer cuando se interroga a los testigos, cuando se interroga a los peritos. Pero este debate es cansino, es ocioso, es aburrido para los que realmente sabemos cuál es el fin del juicio oral y no el lucimiento de algunos fiscales mediáticos o abogados mediáticos. Son los que todo lo hacen con el fin de lucimiento. Hasta las objeciones que presentan, que aducen, tienen ese fin. Y hacen objeciones por hacer objeciones. He escuchado decir algún abogado que enseña litigación oral, he escuchado decir que hay que hacer objeciones para romperle la continuidad al que está interrogando, para desconcentrarlo, para que no haga un buen interrogatorio. Esto es litigar, esto es buscar la verdad, o esto es hacer trampa, o pretender hacer trampa. Entonces yo no estoy confiado en mis argumentos, no estoy confiado en mi capacidad de litigación, de litigante oral, no estoy confiado. Tengo que hacer trampa, tengo que estar ahí continuamente objetando y objetando. Eso no es un principio de oralidad, de contradicción, de inmediación. ¿La inmediación qué significa? La inmediación significa que el juez tiene una relación inmediata con el sujeto procesal, tiene una relación inmediata con el órgano de prueba, sea perito o sea testigo. Y eso de los gestos, de la sudoración, que eso es muy importante,
para determinarse. A veces a nuestros testigos le decimos, no te pongas nervioso, no tiembles, no hagas esto, no hagas lo otro, y lo peor, lo estamos poniendo en situación de ansiedad. No es verdad eso, porque a veces suda el que está diciendo la verdad. A veces tiembla el que está diciendo la verdad. Y a veces no suda, está aparentemente sereno, no tiembla, está aparentemente tranquilo el que está mintiendo. Y entonces eso de la mentira, porque están moviendo los ojos hacia arriba, porque se está agarrando la nariz, porque la boca la pone a la derecha o a la izquierda. Esos son cuentos. Esos son cuentos. Entonces, la inmediación es otra cosa. La inmediación es otra cosa. La inmediación es fijarse quién es el abogado. Fijarse cómo el abogado maliciosamente está conversando con su defendido. Eso no se puede ver virtualmente, porque están mediante el WhatsApp comunicándose. La inmediación, la publicidad, la oralidad, la contradicción, son principios del juzgamiento. El acusatorio, el acusatorio. Nosotros decimos que tenemos un proceso penal acusatorio garantista. Es como decir, el caballo blanco es claro, el caballo blanco es claro, el caballo negro es oscuro. Son esnovismos, son guachafadas. Tenemos un proceso penal acusatorio y punto. Un proceso penal acusatorio se caracteriza porque cada sujeto procesal cumple un rol y cada sujeto procesal tiene principios, como el de objetividad, como el ser leal desde el punto de vista procesal por parte del abogado. Qué fácil es ganar con trampas. Eso no es litigio. El artículo 9, si la memoria no me es infiel, el artículo 9 del título preliminar del Código Penal establece el derecho de defensa. Este derecho de defensa viene desde la etapa preliminar hasta el juzgamiento. Pero en el juzgamiento, el derecho de defensa tiene varias aristas, varias aristas. No se trata del derecho de defensa formal. Por eso es que hemos visto que jueces, y muy bien, han llamado primero la atención al abogado y a veces los han sacado del proceso cuando demuestran que no conocen, que no saben, que son ineficaces, ineficientes. Y los hay, los hay. Hay abogados que son no abogados, son delincuentes, que sin estudiar el proceso, las carpetas fiscales, el expediente judicial, sin conocer el proceso, se atreven a decirle, declárate inocente, o a decirle, acepta
sométete a la conclusión anticipada. ¡Qué irresponsabilidad! Entonces el derecho de defensa no solo es tener un abogado, el derecho de defensa es tener a un buen abogado. ¿Y qué pasa? Que el 90 y tantos % de los procesados penalmente no tienen recursos económicos para lograr la asistencia la asistencia técnica, la defensa técnica de un buen abogado. Y entonces en su mayoría tienen defensores públicos. Y aquí no voy a ir en contra de los defensores públicos, ¿eh? Porque los hay buenos, los hay excelentes, pero por más buen abogado que tú seas, si tienes una sobrecarga procesal, tienes 20 a quien defender, no defiendes ni a 10 ni a ninguno, porque se te diluye esa capacidad ante una sobrecarga de expedientes o de defendidos que puedas tener. Y también los hay los otros, ¿no? Los irresponsables, los que dicen, bueno, y uno se pregunta, ¿y entonces para qué te metiste a defensor público? Si estás frustrado, ¿para qué te metiste a defensor público? Si defiendes sin ganas. Ah, no, yo quiero ser juez, yo quiero ser fiscal. Y no se atreven a ser abogados litigantes libres. ¿Por qué? Porque son mediocres, pues. La mediocridad genera miedo. Y entonces, cuando se habla del derecho de defensa, aquí hay un gravísimo problema en el juzgamiento. ¿Cuántos de los abogados de oficio que les nombran a los acusados garantizan desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia como abogados, como defensa técnica de estos acusados? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que este derecho de defensa se haga realidad en el juzgamiento? Primero, el Ministerio de Justicia, que es el que provee a estos abogados, debe de tener la cantidad suficiente de abogados, defensores públicos, tomando en consideración el promedio de procesados que existen. Y nosotros estamos completamente seguros que la cantidad de defensores públicos no se abastece para la cantidad de personas que necesitan de su servicio. Segundo, en un primer momento, cuando se implementó el Código Procesal Penal, se capacitó a los defensores públicos de tal forma que entre los defensores libres, de ejercicio libre de la profesión, y los defensores públicos había un abismo. Los defensores públicos conocían el Código Procesal llamado nuevo en ese entonces, ahora yo no sé por qué le llaman nuevo. En ese entonces sí era nuevo el Código Procesal Penal, lo conocían al dedillo. En cambio, los abogados que litigaban en la calle necesitaban capacitación. Ahora la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado. Es importante que el Ministerio de Justicia no deje de capacitar constantemente a los defensores públicos. Y entonces podremos decir que este derecho de defensa sí se está. Otra arista del derecho de defensa. Otra arista. Conversé con amigos, casi digo con colegas, con amigos que son jueces. Y les decía, díganme la verdad. Cuando un acusado se somete al silencio,
ejerce su derecho de guardar silencio, mejor dicho. ¿Cuál es la opinión de ustedes como juez? Y todos me respondieron, formalmente no deberíamos de considerarlo malo, porque está dentro del ejercicio de sus derechos, pero realmente nos da mala impresión. ¿Por qué no quiere declarar? Porque quiere ocultar algo. Entonces, eso es un tema de cultura inquisitiva. Eso es un tema de cultura inquisitiva. Guardar silencio no significa aceptar la verdad. Y no debería de estar en el chip del juez eso, pero será. Será. El derecho de defensa, esto quisiera por favor que al final de mi intervención me digan, profesor, queremos hacerle esta pregunta, ¿no? El derecho de defensa pasa por no abogados arrogantes, abogados mediáticos que al juicio oral van a lucirse, pero no a ejercer verdaderamente la defensa. El derecho de defensa pasa por eso, por tener un abogado objetivo, ágil, con alma, con emoción social, con capacidad, con elocuencia, porque es oral, para ejercer, y que pueda hablar en una forma tal que su defendido sepa qué es lo que está pasando en el juicio. Hemos visto que un abogado habla así, que objeta así, que comienza a fundamentar que el interrogatorio debe de ser con preguntas abiertas y solo en el contrainterrogatorio, que usted no puede. Y entonces el fiscal responde y fíjense, el acusado está así. Paren mientes cuando vayan a un juicio oral. Y a las finales se pregunta, ¿qué carajos están diciendo? ¿Eso es derecho de defensa? Y el derecho de defensa tiene que ver con el derecho a probar. Cuando no le admiten pruebas al inicio, como hemos señalado, se está violentando el derecho de defensa. No, pero tu abogado no se reservó. No, pero esta prueba ya estaba en el expediente. Señor, pero el abogado anterior no paró bien. No, ya pasó el tiempo, ya no se puede. Señor, aunque sea como una prueba de oficio, ya lo veremos. Eso es agresión al derecho de defensa. Eso es agresión al derecho a probar. El derecho de defensa pasa por una teoría del caso clara del fiscal, por una imputación definida, necesaria, clarísima, inequívoca, específica, precisa. Si no, se está yendo en contra del derecho de defensa. Y el derecho de defensa pasa porque se cumpla. Hemos visto, ahora hace poco he tenido una casación, justamente por eso, porque el acusado dijo, señor, ahora sí voy a declarar. Ah, no, ya pasó tu hora, y no lo dejaron declarar. Cuando sabemos que en el Código Procesal Penal, se establece que el investigado, el acusado, en cualquier momento que quiera declarar, debe de ser dejado, debe de aceptarse, debe de permitirse esa declaración. Eso es derecho de defensa. Salvo pues que ya haya terminado la etapa probatoria, ya se haya hecho los alegatos de cierre, la defensa material, ya los jueces han pasado a deliberar, ya no pues. Pero si todavía
no ha terminado, no se ha cerrado el debate, puede el acusado pedir declarar y deberá de permitírsele declarar cuantas veces quiera, dice el Código Procesal Penal. Y el derecho de defensa, damas y caballeros, pasa porque, y me sonrío porque veo constantemente estas aberraciones. Los litigantes, pues, los litigantes del common law, los llamo así, se han ido un ratito a San Diego, nosotros también nos hemos ido ahí un ratito a San Diego a aprender litigación oral y han venido y en una audiencia han tirado el expediente, en otra audiencia han tirado la botella y les faltó, porque allá en San Diego hay un profesor de litigación oral que entra a la sala donde estamos nosotros los alumnos, entra pateando la puerta, patea la puerta. Y él dice, así se le debe de llamar la atención al jurado. Ha faltado que algún guachafo de los de aquí, que hayan ido a San Diego, ha faltado eso, que entre a la sala pateando la puerta. Entonces eso es guachafería. Entonces, ¿qué quieren hacer con el acusado? El acusado tiene el derecho a la no incriminación. Claro, el acusado cuando es detenido se le dice, usted puede guardar silencio porque cualquier cosa que diga será usado en su contra. Por supuesto. El acusado puede guardar silencio, claro, sin que sea sospechoso de haber cometido el delito, por supuesto. Y entonces, ¿por qué se le quiere contrainterrogar? ¿Al acusado se le puede contrainterrogar? Al testigo se le puede contrainterrogar. Al perito se le puede contrainterrogar. Al agraviado o agraviada se le puede contrainterrogar. Pero al acusado, ¿quién ha dicho que se le puede contrainterrogar? Ah, pero estos guachafos litigantes del common law pretenden contrainterrogar al acusado. Y de repente algunos jueces lo permiten. Pero eso no puede darse. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, por favor? Hasta 9:40, estimado doctor. Ya. Entonces en un rato termino, ya para que vengan las preguntas. Bien. ¿Qué sigue después de todo esto que estamos hablando? Sigue, ya se admitieron las pruebas, ya se hicieron los alegatos de entrada, y entonces viene lo fundamental en el juicio oral, la actuación de las pruebas. Y en la actuación de las pruebas tenemos las pruebas testimoniales, las pruebas periciales. Cuando se trata de las pruebas testimoniales, abogado que no conozca psicología judicial o la psicología del testimonio, no debe de estar en juicio oral. Fiscal que no conozca ello, tampoco debe estar en un juicio oral. Y juez que no conozca el tema desde el punto de vista de la prueba misma del testimonio, desde el punto de vista procesal, que no conozca la valoración de la prueba testimonial, que no conozca psicología del testimonio, no debe de estar como juez. Un juez que no haya leído a Miquelo Tarufo, la argumentación probatoria, la valoración que se le da a los peritos, no debe estar como juez. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los juicios orales, en los juzgamientos,
no saben valorar las pruebas testimoniales, y menos las pruebas periciales. Hemos visto que se endiosan a los peritos. En los procesos penales de agresión sexual o de violencia contra la mujer y los demás integrantes del seno familiar, hemos visto que se le da un valor acrítico a las pericias psicológicas. Y abogados que no conozcan estos temas no van a poder hacer un interrogatorio adecuado al perito para demostrar que esa pericia no ha sido hecha como debería desde el punto de vista técnico y científico, esa pericia psicológica, que se haya cumplido con los protocolos de pericia psicológica, que el perito real y efectivamente sea un psicólogo forense, un psicólogo que sea especialista en la psicología del testimonio, para darse cuenta si la evaluada o el evaluado están o no están siendo veraces. No. No se trata solo del interrogatorio, no se trata de cumplir con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, porque a veces se pierde el objeto de un interrogatorio a un perito de parte contrario a mi tesis. Tiene que ser demostrar primero que ese perito no es adecuado desde el punto de vista científico, no es psicólogo forense, no ha cumplido con los protocolos que establece el mismo Ministerio Público para la evaluación pericial psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante cuando ya comienzan a desfilar los testigos, órganos de prueba o los peritos. Y el perito de parte, el patito feo, el patito feo. El perito de parte tiene su tufillo de subjetividad. Claro, es el perito de parte, pues. Es el perito a quien se le ha pagado. ¿Y quién le ha pagado? El que ha solicitado la pericia de parte, y por lo tanto esa pericia de parte no va a ser objetiva, no va a ser científica. Ese es un prejuicio. Ese es un prejuicio. Hemos asistido a juicios donde los peritos de parte han demostrado la cura, la no validez de la pericia oficial, la pobreza científica de la pericia oficial. Eso ha sucedido con la evaluación, el interrogatorio, la participación, y que los jueces imparciales, objetivos, han permitido que declaren los peritos y que realmente se logre convencer al juez que la pericia oficial no es la que pueda servir como instrumento para poder llegar a una resolución justa, a una sentencia justa. Entonces, hay que tener cuidado con la sobreabundancia de las pruebas testimoniales. Hay que tener cuidado con la concreción de llevarse adelante estas pruebas, porque son fundamentales. Hay testigos que no pueden prescindirse de su testimonial, y sin embargo, a veces por incumplimiento con las notificaciones, por falta de acuciosidad de los especialistas o de los propios jueces, o también, ¿por qué no decirlo?, por irresponsabilidad, yo diría, de los abogados, no comparecen, y a veces los jueces los sacan ¿por qué? Porque el tiempo los está ganando, y eso no puede ser. Entonces hay peritos y peritos, hay testigos y testigos. Hay que tener cuidado con eso, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, por el juicio oral. Y luego vienen las pruebas documentales.
También hay pruebas documentales y pruebas documentales. Si son pruebas repetitivas, los abogados, pues, por favor, no estemos ahí leyendo toda la documentación como si no se hubiera leído, hacer un resumen de esas documentales y decirle al juez lo importante. Había un jurista, no sé si fue Piero Calamandrei, no sé, no me acuerdo, decía que el manjar de los jueces es la brevedad. Hay fiscales y hay abogados que cuando se actúan las pruebas documentales un poquito más y leen los pies de página. Y eso no debe de ser, no se debe de permitir. Y una vez que termine todo este drama, este drama de la actuación de las pruebas testimoniales, periciales, documentales, de la declaración del acusado, que nada tiene que ver con la defensa material que va a hacer a la postre. Nada tiene que ver, ¿no? A veces el acusado quiere declarar porque quiere declarar y está en su derecho de declarar, lo dice el código. En cualquier momento puede solicitar su declaración. No le permiten, dice, ya vas a hablar cuando hagas tu defensa material. Dios mío. Bueno, cuando termine este drama, vienen los alegatos de cierre. Los alegatos de cierre. He estado viendo el juicio oral contra Pedro Castillo. Y ahí le han dado, creo, y fíjense que creo, y me parece que está bien ese exceso, pecar en exceso en ese caso. Les han dado un tiempo más que prudencial a los abogados de la defensa para hacer su alegato de cierre. Más que prudencial. Pero en algunos casos, en otros juicios que no son los mediáticos, como la de Castillo, les dan un tiempo que a veces no es suficiente para hacer el alegato de cierre. Y a veces ese tiempo, aquí hay que criticar a los abogados, ese tiempo no es utilizado haciendo un verdadero alegato de cierre. Y se dedican a tratar de lucirse, a tratar de hacer citas doctrinarias impertinentes o sobreabundantes, pero no se van al meollo del asunto. Señores, A no mató a B, porque el testigo que dijo que lo había visto, hemos demostrado aquí en el juicio oral que es miope y que el hecho ocurrió en la noche. Y los miopes tienen una característica, que en la noche ven menos, por decir algo. A no mató a B porque se le hizo una prueba pericial de balística y se determinó, a pesar de haber sido detenido horas después, no días después de los hechos, se determinó con la pericia balística de la absorción atómica que él no había realizado ningún disparo de arma de fuego. No había plomo, bario y zinc, ni en sus manos, ni en su ropa. A no mató a B porque con la prueba documental del ticket aéreo de mi defendido, hemos acreditado que él llegó a Lima, sí, ese mismo día, pero llegó a Lima, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a las 10 de la noche. Y el hecho ocurrió
a las 9 de la noche. Era imposible que mi defendido hubiera estado en el lugar de los hechos, etcétera, etcétera. O sea, eso es alegato de cierre. Al juez no le va a importar lo que diga Roxín, Jacobs, Percy García Cabero, amigo mío, o cualquier excelente jurista, si nada tiene que ver en la argumentación del caso concreto. Podría hablar del principio de confianza, de la prohibición de regreso, de la disminución del riesgo. Perfecto. Puedo hablar. En este caso concreto se ha dado ello o aquello, no hay imputación objetiva, no hay dolo. El dolo tiene que tener conocimiento y voluntad y no como dice el fiscal normativista, tiene que tener solo conocimiento. Y dice que la voluntad no se puede probar. No se puede probar, dice la voluntad. Y el conocimiento no es algo tan subjetivo como la voluntad. Si el conocimiento se puede o no se puede probar tampoco. Si no se puede probar ni el conocimiento ni la voluntad, entonces responsabilidad objetiva, etcétera. En esos casos, pero no desperdiciar muchas veces el poco tiempo que se le da al abogado para hacer su alegato de cierre. Señores jueces, hemos cumplido con probar lo que dijimos y se ha probado esto, con aquello, con aquello y con aquello. Entonces, el fiscal también. El alegato de cierre tiene que ser objetivo. Si el fiscal se ha convencido que el acusado es inocente, con todos los documentos y todo que actuó el proceso, no mató a B, retire la acusación. Bien. Y entonces, ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas, actuación de pruebas en base a los hechos imputados, a lo fáctico, a la imputación necesaria, se ha realizado. Ya se actuaron las pruebas. Y viene, luego de los alegatos de cierre, viene algo fundamental en el juicio oral. Algo fundamental. Aquí sí el juez tiene que, reitero, como decía Carlos Zavala Loaiza, de la posibilidad a la probabilidad y de la probabilidad a la evidencia, desde el punto de vista objetivo. De la duda a la suposición y de la suposición a la certeza, desde el punto de vista subjetivo. Solo cuando haya evidencia y por ende certeza, se debe de condenar. Si no, se debe de absolver. ¿Cómo se llama esto? Valoración de las pruebas. Y felizmente tenemos un sistema de libre valoración de las pruebas. Y algo que los gringos, los norteamericanos nos deben de envidiar, es que esa valoración de las pruebas se tiene que traducir en la sentencia con una argumentación jurídica, una argumentación probatoria, con una verdadera motivación, lo que no sucede en el common law. En el common law, el jurado dice culpable o no culpable y punto. No interesa cómo llegaron a esa conclusión. Pero en cambio nosotros tenemos la Constitución, el título preliminar del Código Procesal Penal, que exige que los jueces deben de motivar por qué absolvieron o por qué condenaron, por qué rebajaron la pena, por qué aplicaron una pena grave. ¿Por qué? ¿Por qué impusieron una reparación civil? Ahí también hay una forma de probar
la prueba de la reparación civil, etc. Y entonces se podrá tener un juzgamiento como lo que queremos. El maestro, a quien yo admiro, Francisco Celis Mendoza Ayma, acaba de ser ungido como doctor honoris causa en Huaraz, en la San Antúnez de Mayolo, Santiago Antúnez de Mayolo. Él ha dicho varias veces que este sistema procesal ha fracasado. Pero yo estoy de acuerdo, pero no por el sistema, no por el código, que tiene errores que se pueden modificar. Pero el fracaso del juzgamiento, el fracaso del juzgamiento, no es por culpa, si ustedes revisan, como les he dicho al principio, desde el artículo 356 hasta el artículo 403, revisan este código y se van a encontrar que ahí están todas las armas para hacer un buen juzgamiento. ¿Pero por qué ha fracasado? Porque los llamados a poner en práctica, a aplicar esta normatividad, no tienen la idoneidad técnica científica y en algunos casos moral para lograr el éxito del juzgamiento. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Gracias.